Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de fenómeno en fenómeno, recorriendo experiencias paranormales, profecías, premoniciones y todo tipo de sucesos extraños, con el fin de buscar nuevas aventuras. Hoy arribaremos a los recovetos de nuestra mente y el más allá. Eso sí, siempre acompañados de alma. Un saludo, aventureros, una semana más. Y a Daniel hoy no lo tenemos aquí presente en el podcast, sí que se está escuchando, así que puede ser que en algún momento nos escriba algún mensaje y lo lea. Está fastidiado de la voz, afónico, y no puede hablar, así que lo tendremos un poquito en segundo plano. Y bueno, el último integrante de este podcast será el que os habla, mi persona, Víctor. Bien, tras saludar como es debido y presentarnos al fantasma de turno, nos adentramos de dirección a nuestra psique, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras satisfacemos nuestras curiosidades. En el episodio de hoy hablaremos de eventos paranormales y el más allá, que será en la segunda parte del podcast de la semana pasada. La semana pasada hablamos de ovnis, psicofonías y profecías. Así que hoy seguiremos con las ramificaciones que tenemos de este mundo. Bueno, lo siguiente sería la parapsicología. Es el estudio de tres supuestos tipos de eventos inusuales, como son la percepción extrasensorial, interacción de mente-materia, conocida anteriormente como la telequinesis, y los fenómenos sugestivos de supervivencia después de la muerte corporal, que están asociados con la experiencia humana. ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, Víctor, pues este tema es amplísimo. Es una ciencia en sí misma que, bueno, aunque no esté reconocida como tal, como puede ser la psicología propiamente dicha, sí que tiene un carácter científico porque las personas que la estudian siguen un método. No es algo que se inventen casualmente o lo digan porque sí, sino que ellas pues tienen un instrumental, tienen un estudio, tienen un método a seguir. Y bueno, básicamente es una ciencia que se dedica a lo paranormal, aquello que se sale de lo normal. Como has dicho, estas experiencias extrasensoriales. Entonces es un fenómeno que, bueno, aparte de que gusta a mucha gente, a mí la primera, es muy interesante, es un fenómeno que tiene unas posibilidades inmensas porque engloba tantas cosas que, como bien has dicho, no solo el tema de todas las capacidades, estas capacidades que teóricamente posee la mente, como son la telequinesis, como son la telepatía, todas estas capacidades mentales que engloban muchas, no solo eso, sino creación espontánea de elementos, de fuego, etcétera. Incluso se ha hablado también. También tenemos cosas como todo el fenómeno fantasmal, todo el fenómeno, por así decirlo, de entes extracorpóreos. Entonces es una ciencia que engloba muchísimas cosas y por eso ahí es donde radica su digamos, pues esa grandeza que tiene, ¿no? Ese interés. Así que bueno, este capítulo va a dar para mucho. Yo creo que nos vamos a quedar casi sin tiempo de hablar de todas las cosas que podríamos hablar de él, ¿no crees? Sí, hacer un apunte, ¿no? Para los oyentes. Lo que escuchan por ahí es el gato de Arno, no es ninguna psicofonía que se ha colado. Sí, exactamente. Es que la gatita que está en cielo, entonces, pues lo siento, pero bueno, es un acompañamiento paranormal que está por ahí. Pues sí, en esta ramificación pues tenemos un amplio abanico de posibilidades. Y bueno, ahora comentaremos un par de cositas más y luego nos iremos a hacer un debate a ver qué tantas cosas sacamos y vamos viendo. Bueno, la siguiente que tenemos aquí es algo muy concreto, ¿no? Son las caras de Belmez, que son un fenómeno considerado por los adeptos a la psicología como paranormal, que consistió o consiste, porque aún está en la actualidad, en la aparición de pigmentaciones identificadas como rostros, calaveras y otras partes del cuerpo en el suelo de una casa en Belmez de la Moraleda. Este fenómeno empezó a producirse en el 1971. Consideran este suceso como, sin duda, el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Pues claro, aquí han ido muchos expertos pues a ver qué encontraban, si realmente eran ciertos, si eran fenómenos paranormales o si era un fraude. Los expertos todos coinciden en que es un fenómeno real
que está ahí y que sucedió y sigue sucediendo. Aunque dicen, tras la muerte de la dueña de la casa, este fenómeno está menguando, no se ven tan nítidos, pero siguen ahí. Bueno, yo de las caras de Belmez no soy experta, no conozco mucho, pero sí que obviamente conozco el fenómeno. Y es verdad que ha tenido mucha repercusión en este país y mucha controversia, porque, como bien dices, no se sabe muy bien. Unos dicen que es totalmente real, otros dicen que es falso, pero bueno, como en todo este tema de la parapsicología, siempre va a haber detractores y siempre va a haber quien lo defienda. Es raro, en mi opinión, si cuenta de algo. Efectivamente, lo que se ven son caras, no solo en los suelos, sino también en las paredes, y estas caras pues no parecen pareidolias, parecen caras reales. Entonces, bueno, no sé decir mucho, pero sí que hay que apuntarlo porque, como dices, es de los más relevantes de este país. Sí, como decías, es raro. O sea, todo lo paranormal o todo lo que estamos hablando en este podcast debe ser raro. Si no, no tiene cabida aquí. Otra cosa de la que queríamos hablar era de la Ouija. Es un tablero de madera que tiene el alfabeto y los números con el que supuestamente se establecería contacto con espíritus. Aparte de las letras y los números, se suelen añadir varias palabras como hola, adiós, sí, no. Por lo que hemos visto en algunos tableros de algunas personas que seguimos, ¿no? Pues tienen algunas imágenes en las esquinas, ¿no? Como puede ser el de Pedro Amorós, que creo él mismo. Sí, la Ouija es efectivamente uno de los temas más conocidos de la parapsicología, precisamente porque es muy vistoso, porque casi cualquier persona conoce a alguien que haya practicado la Ouija alguna vez. Yo personalmente no la he practicado, pero sí que conozco a gente que lo ha hecho y es gente cercana y me ha dado un reporte pues muy curioso, cuando menos. No tenía ningún motivo para mentirme ni para, además, gente seria, y le ha funcionado. Entonces, por alguna razón es un mecanismo, es un método que sí que funciona, y el motivo por el cual funciona es lo que se pone en duda. Lo que se pone en duda es si efectivamente esta Ouija es producto del movimiento involuntario, nervioso, producido por el propio pensamiento de quienes están ahí, o efectivamente responde a algún patrón externo de algún ente, ya sea fantasma, ya sea de otra dimensión, extraterrestre, como se hace mucho, porque esta es otra cosa. Siempre hablamos de la Ouija pensando que es solo para fantasmas, pero hay mucha gente que la usa para contactar con supuestas civilizaciones extraterrestres y recibe mensajes con ella. Entonces, sí, es un tema muy, muy curioso. Como toda la aparatología que utilizamos para detectar fenómenos, se puede utilizar para varias cosas. Tú puedes utilizar una radio para grabar psicofonías y pueden ser tanto un fantasma como un extraterrestre, como una grabación de hace 200 años que ocurrió justo en ese emplazamiento, ¿no? Podemos utilizarlo para sin fin de opciones. Después yo tampoco la he utilizado directamente, pero sí que me han contado, al igual que a ti, experiencias con ella, y lo más cerca que he estado de una sesión Ouija fue unos compañeros que la estuvieron haciendo, pero yo estaba al margen, estaba a 15-20 metros de la sesión, entonces tampoco pude ver nada ni ser partícipe de ella, ¿no? Entonces, para mí es algo como para la mayoría algo que te han contado, ¿no? Yo debo decir que tengo ganas de practicarla, entonces algún día yo creo que lo haré. Encontraré a alguien con quien estar segura de hacerlo, porque sola no sé si lo haría, pero bueno, yo creo que lo haré, y cuando lo haga pues os comentaré a ver qué sucede. Sí, esperamos ese reporte también. No, yo también, a ver, me gustaría hacerlo, pero dentro de con alguien que sepa, alguien que domine y que la haya hecho muchas veces y me dé la confianza suficiente, porque a mí me da mucho respeto, no me acaba de hacer la suficiente ilusión o gracia como para hacerlo así porque sí. Entonces, para mí sería más complicado ponerme a hacerlo, vamos. Y bueno, hablando de cosas parapsicológicas y diferentes y fuera de nuestro entendimiento, pues bueno, quería contar alguna experiencia personal que he tenido cuanto a cosas generales, un poco entre todo lo que hemos comentado en este programa y en el anterior. Por ejemplo, una de ellas fue
cuando una de las mañanas hace ya años que me fui a duchar, en la mampara de la ducha me apareció la huella de la mano de un niño pequeño así estampada en el plástico de la ducha. Me sorprendió bastante porque aparte de que se veía muy claramente la mano con los 5 dedos muy chiquitina de un niño pequeño, de igual un año o así, pues salía pegada a la mampara, a la pared y a mano cambiada. Qué curioso, ¿no? Y obviamente te voy a hacer la pregunta porque nuestros oyentes también se la harán. No había en casa ningún niño pequeño, ¿no? No, en aquella época no había posibilidad de niños pequeños en esa casa. Qué curioso, pues es claramente un fenómeno paranormal, porque si no ha entrado ningún niño, ¿de dónde sale una mano perfectamente definida? Oye, además, no es que fuese un momento y ya está, a la que se mojara desapareció, sino es que perduró ahí una semana por lo menos. Cada mañana cuando me duchaba, la veía ahí, durante una semana más o menos, semana y media, 2, más o menos, por ahí andaba. ¿Y en esa época tuviste algún reconocimiento más de algún otro fenómeno en casa? Relacionado con eso, creo que no. Sí. Creo que no, pero no recuerdo bien si fue cercano en el tiempo, pero en espacio, la ventana de ese cuarto de baño daba a donde expliqué la semana pasada que vi el fenómeno ovni, que la salida al patio trasero, justo la ventana del lavabo da a esa salida, y desde ahí justo fue donde vi el supuesto ovni. Es muy curiosa tu experiencia, Víctor, no la sabía, está genial. Pues sí, bueno, esta es una de tantas, ¿no? Por ejemplo, esto sí que me suele pasar habitualmente, hoy en día también, me ha pasado durante mucho tiempo, es ver sombras de animales, sobre todo. Igual estoy sentado en el sofá y por el rabillo del ojo veo pasar un gato y miro y no es el mío, y no es que no solo no sea el mío, es que no hay nada, desaparece en un momento. Eso con varias veces. Igual no me pasa cada día, pero sí que me pasa bastante a menudo. Igual, yo que sé, una vez por semana o cosas así me suele pasar. ¿A ti te pasa alguna cosa parecida a esto? ¿Tú que tienes animales también? Pues mira, ahora que lo dices, no me acordaba de esto y me acaba de venir a la mente. Yo hace muchos años tenía otra gata y esta gata era una gata normal, hacía sus cosas, y un día entró en mi cuarto y según entró en mi cuarto miró hacia la parte superior de la habitación, donde obviamente no había más que pared y techo, y automáticamente se bufó. Se puso con los pelos de punta, la cola totalmente bufada, se puso ella misma a bufar y a maullar y a andar en círculo mirando un punto fijo, ese punto del que he hablado, sin dejar de mirarlo y totalmente aterrada. Y así pasó mínimo 10 minutos y no paraba de mirar ese punto donde no había nada. Es cuando menos curioso. ¿A ti te dio alguna sensación de que podía ser algo en concreto? Yo miré, remiré, estábamos todos los hermanos ahí y nos quedamos alucinados. Nos subimos al sitio donde estaba, nos ignoraba la gata, nos ignoraba completamente a todos, solo miraba ese punto. Yo toqué el punto, no había nada, pero ella seguía mirando insistentemente ahí. Al final se fue de la habitación aterrada. Solo digo eso. Imagínate. Sí, no, es que justamente antes de empezar a grabar el podcast estaba viendo un documental y hablaban de este punto, ¿no? En concreto, de que los animales pueden ver cosas que nosotros no vemos. Bueno, aparte de lo que se dice, ¿no? Que pueden ver a los fantasmas o los pueden presentir y por eso miran a un punto. Además de eso, se dice también que en el espacio hay unos animales que nosotros no vemos, que están ahí, que pueden ser inmensos, pueden ser gigantes, porque estaban hablando de la detección de fenómenos extraños con los rayos ultravioleta, creo que decían que era, y estos animales supuestamente solo se pueden ver con esta frecuencia, con los ultravioletas. Y resulta que muchos animales pueden ver esa frecuencia, así que puede ser, dejando aparte los fantasmas, puede decir que vean estos animales que pueden estar ahí y nosotros no verlos, ni sentirlos, ni tocarlos, pero ellos sí que pueden. Sí, efectivamente, porque yo no sé lo que vio, pero lo que me queda claro es que esa gata estaba viendo algo, pero claramente, no cabe ninguna duda, que ya fuese una energía extraña, un animal, como tú dices, un fantasma o algo, pero veía algo, ella estaba viendo algo. Entonces eso es lo que siempre se me ha quedado grabado y a día de hoy todavía no le sé la respuesta. Luego con el tiempo he visto muchos documentales y muchas cosas donde sí que aparecen muchísimos animales que efectivamente ven cosas. De hecho hay un hospital
no sé si era en el Reino Unido, donde hay un gato que predice la muerte. ¿Y por qué saben esto? Porque ya lo ha hecho muchas veces. Cuando es un hospital de últimos cuidados paliativos y cuando un paciente recibe la visita del gato y el gato se tumba junto a él, ya saben que seguramente ese paciente vaya a morir esa noche porque acierta prácticamente todas las veces. Historias de este tipo hay muchas. Recuerdo que en un pueblo había un perro que hacía lo mismo. Lo que pasa es que el perro se pasaba por el pueblo y donde se paraba a descansar en el portal de la casa que fuese, ese día o esa tarde o esa noche moría alguien, ¿sabes? Sí, es muy curioso. Los perros también tienen muchísimo sentido para esto. A veces se quedan ladrando a la nada y están ladrando a un punto y la gente mira ese punto y ahí no hay nada. Y ha pasado infinidad de veces. Incluso muchas veces pasa a puntos también de la casa, como he contado con mi gata. Se quedan mirando a una pared y se ponen a ladrar. Entonces es cuando menos inquietan. Y hablando de animales, ¿a ti no te ha pasado nunca estar durmiendo o sentada y notar que el gato o el perro se sube a la cama y mira si en realidad no hay nada? Pues mira, eso no me ha pasado. ¿A ti sí? A mí sí. De estar dormido, o sea, ya por la mañana, ¿no? Que estás a punto de despertarte y te despiertas porque notas que una de las patas del animal se ha apoyado justo a tu lado y ese movimiento pues te despierta. Pues es levantar la cabeza, abrir los ojos para acariciarla, para ver dónde está, para acariciarlo y no estar y seguir notando la pisada, ¿sabes? La presión en la cama, aún sabiendo que ya no está. Esto me ha pasado varias veces. Curioso. Y bueno, a colación también a lo de la sombra de los animales, otra cosa que sí que recuerdo que me pasó, también un poco así recién, no sé si era recién despierto o antes de irme a acostar, porque recuerdo que era media tarde y iba a hacer la siesta, pero no recuerdo si fue antes o después de hacerla. Ver una sombra también de reojo a través de la ventana en la calle, me pareció ver un señor ya mayor, de alta estatura, con la típica boina, su bastón, así vestido con colores oscuros, bien arreglado, y cuando giro la cabeza para cerciorarme de que lo estoy viendo, no está, pero con el rabillo del ojo lo aprecié perfectamente toda la descripción que te acabo de dar. ¿Alguna vez has tenido eso? Cosas así de ver gente que luego no está ahí, la verdad es que no me ha pasado nunca. Es algo que siempre sale en las pelis y es muy recurrente, así que debe ser normal, pero a mí personalmente no me ha pasado. Pues sí, a mí me pasó, no me asusté, sí me sorprendió, porque estas cosas me pasan de vez en cuando, entonces yo las tengo casi como normales. Bueno, me pasó y me quedé con esa experiencia porque, no sé, lo vi tan nítido y luego no estaba que me chocó por eso, por el contraste de verlo tan nítido y luego realmente no haber nada. Es que todas estas experiencias las tenemos, sobre todo por culpa del cine y de las novelas, muy asociadas a sucesos malignos, por así decirlo. Es decir, el fantasma que aparece, la aparición, lo que sea, tiene que ser mala. Te va a atacar, te va a hacer algo. Entonces la gente ya lo mira con mucho miedo. Pero realmente yo pienso, esto es una opinión personal, que no tiene por qué ser así para nada. Que tú contemples un fenómeno paranormal no quiere decir que este fenómeno paranormal sea hostil para ti. Tú simplemente puedes estar contemplando una manifestación de un proceso que no conocemos, que está ahí, pero no conocemos porque, como bien sabemos, la ciencia no lo conoce todo, y simplemente tú estás siendo espectador de este proceso. Hay gente que es más perceptiva que otra, entonces lo que tú comentas de que te pasan cosas así, generalmente también se debe dar a que tú tienes un nivel perceptivo mayor que la media de la población. Entonces, quería apuntar esto, porque realmente este tema siempre lo asociamos con el miedo, el terror, y yo pienso que no tiene por qué ser así, para nada. No, yo de verdad las experiencias que he tenido de este estilo no me han dado miedo nunca. Simplemente te asombras, ¿no? O te parece curioso porque no te lo esperas, simplemente. Tú ves por el rabillo del ojo una persona, la identificas como persona, no te va a dar miedo. Y al girar la vista no está, y dices, ¿no? Pasado, ¿no? No lo acabas de entender durante unos segundos, pero luego dices, pues bueno, si he visto algo raro, pues lo he visto y ya está. Claro, si luego que contemplas experiencias como la de algunos investigadores que se ocupan de esto, como Pedro Amorós,
que tiene muchos contactos vía Ouija, aunque no es su método favorito. Yo lo que he observado de estos contactos es que normalmente son contactos muy amables y son contactos muy positivos. Para nada hay amenazas, para nada hay te voy a matar o, ¿sabes? Todo esto, este halo que rodea todo este mundillo, no lo veo. O sea, veo simplemente contestaciones bastante coherentes de gente que quiere participar y quiere contar algo. Entonces, ¿qué pensar de esto? Pues quizás todo este tema esté muy mal entendido. Para mí la parapsicología engloba todo este mundo que existe más allá de lo que conocemos científicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ciencia puede que no conozca todo, de hecho no lo conoce. La ciencia se basa en la demostración empírica y en base a prueba y error. Entonces, conforme vayamos detectando más cosas, pues a lo mejor todos estos fenómenos que ahora consideramos paranormales, en el futuro son normales, igual que ahora se detecta la materia oscura y antes ni siquiera se sabía que existía. Bueno, eso es lo que se dice siempre, ¿no? Que la magia para unos es la tecnología avanzada para otros. Entonces viene a ser prácticamente lo mismo. La ciencia lo que hace, o a lo que se dedica es a demostrar empíricamente cosas que no entendemos o que no sabemos cómo funcionan. Entonces, ¿qué podemos decir en relación con la ciencia y los efectos paranormales? Pues que la ciencia aún no los entiende o no los sabe explicar, básicamente. Es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor en un futuro sí que consiguen explicarlo y dejan de ser fenómenos extraños para ser fenómenos científicos y se juntan los dos mundos, que a mucha gente le explotará la cabeza un término así. Claro, pero no es algo tan raro, porque si tú te paras a pensar en las teorías científicas de los multiversos, que esto es física cuántica, entonces no es algo que se invente un parapsicólogo, es algo que un científico, un físico ha demostrado, bueno, no está demostrado, pero hay una teoría basada en cálculos matemáticos. Entonces, si ya existe esta teoría de los multiversos, es decir, que existe una multiplicidad de universos, ¿quién te dice que estas manifestaciones paranormales, apariciones, ruidos, etcétera, todas estas cosas no son sino reminiscencias de otros universos a los que eventualmente tenemos acceso? Entonces no lo podemos saber. Y como no lo podemos saber, por eso la parapsicología lo que intenta es clarificar dentro de las posibilidades que tenemos todo este mundillo. Pero claro, no puede decir esto es así o esto no es así. Simplemente apuntar eso, que en el mundo de la parapsicología realmente no se puede saber si es cierto o no. Pero como yo siempre digo, es mejor tener una mente abierta y estar perceptivo a todas las posibilidades, porque si te cierras a todo, igual te estás perdiendo una parte muy interesante de tu propia existencia. Pues sí, puede pasar de todo. Y bueno, en relación a lo que acabo de explicar sobre el hombre que vivía rojo, comentar que bueno, ya lo dije en algún capítulo anterior, que yo el otro libro que tengo, el del viaje al Valhalla, lo escribí a raíz de unas imágenes que vi. Pues estas imágenes esto sí que me acuerdo, fue justo después de la siesta, de ese momento. Pero bueno, estaba así en trance, estaba como medio dormido, pero sin estar dormido del todo, y de repente me vino una imagen a la cabeza. Me vino la imagen de un cielo azul en el que aparecía un castillo visto desde los propios pies del castillo, mirando hacia arriba, y era como si estuviese dentro de un vallado medieval, de una muralla medieval. Entonces yo vi esa imagen y además escuché niños jugando dentro de esa imagen. Entonces a partir de ahí es donde saqué la idea para escribir ese libro, que hago además colaboración con otra escritora que se llama Leticia González. Salió así de esta manera, fue algo curioso porque en un principio esas imágenes no tenían ningún sentido, pero investigando y con imágenes posteriores, además tuve otro tipo de imágenes, como puede ser en un prado que lo cruza un río y rodeado de bosque, pues, relacionando unas con otras y echándole un poco de imaginación y un poco de fantasía, situé estas imágenes en Noruega alrededor del año 1525 más o menos, por lo que pude ver, ¿no?, de la antigüedad del castillo
y el movimiento de la gente que había a mi alrededor, construir la historia pues a raíz de estas imágenes y de estos sonidos. Sí, no eres el primero que escribe en base a sueños. Ha pasado muchas veces. Hay muchos libros escritos cuyos autores aducen que lo soñaron. Soñaron la temática, incluso soñaron la totalidad del libro y así lo escribieron. Entonces es algo curioso. Es como que hay una inspiración ahí detrás que aparece y motiva a la persona incluso a escribir un libro que no es algo baladí ni casual. Necesita muchísimo trabajo para ser escrito. Claro, pero en este caso no estaba dormido. O sea, no fue un sueño, fue una imagen ya en el trance de despertarte, que ya no estás dormido, o sea, ya no sueñas. Estás en ese momento de que tus sentidos están despiertos, pero tu cuerpo está ahí ranqueante, que aún no quiere levantarse. Pues en ese momento fue cuando me vinieron estas imágenes que yo las identifico como que no fueron un sueño, pero puede ser que fuese algún residuo que se colase en el último momento de algún sueño, puede ser. Yo no las identifico así, las identifico como algo diferente que me vino a la mente en ese momento. No sé si se entiende lo que explico, pero no sé, yo lo veo diferente. Además, lo suficientemente relevantes estas imágenes como para darte el empuje para escribir un libro sobre ello. Es decir, todos tenemos sueños muy comúnmente y no todos esos sueños pensamos en pasarlos a una novela. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pues no se sabe. Básicamente lo comenté como lo estoy comentando ahora a una amiga que está metida un poco en estos temas también, y bueno, investigando entre los dos de dónde podrían proceder estas imágenes, porque ya te digo, fueron tan extrañas para mí que necesitaba un poco saber a qué venían, ¿no? Entonces estuvimos un poco investigando y salió todo esto que os he contado, bueno, que aparece en el libro. Quien lo haya leído o quien lo quiera leer, se llama Viaje al Valhalla, y ahí está desarrollado, ¿no?, todo lo que pudimos aprender. Tenemos una explicación de Daniel, que me ha enviado un mensaje para que lo podamos leer. Nos comentan: en el momento final del primer libro, se refiere al libro de Galdin, el resurgir del mal. El final del primer libro, pues él lo soñó también, pero lo suyo fue un sueño, no una imagen recién levantada. Lo curioso es que no recuerdo casi ningún sueño, y ese lo recordé a la perfección, ¿no? Pues para que se vea, ¿no?, que hay cosas que te impactan cuando te levantas y las recuerdas y las plasmas, ¿no? En este caso, como nosotros escribimos, pues lo plasmamos de esta manera. Esto sería casi un tema para otro podcast, y es cómo llega la inspiración a un escritor. La inspiración no llega simplemente porque te pongas a escribir y a ver qué pienses, sino que aparece de los lugares más extraños y en condiciones más curiosas. Entonces, sí, esto que ha contado Dani es totalmente real. Muchas veces los sueños nos ayudan a escribir, y no solo los sueños. Cuando estás haciendo una actividad de algún tipo, justo te viene la idea. ¿De dónde viene esa inspiración? Esto sería un tema a debatir en otro podcast. Pues sí, podríamos emplazar esa idea para un próximo podcast no muy lejano. Bueno, otra cosa que quería comentar también es sobre los viajes astrales. Yo no he tenido, que yo sepa, y conscientemente ninguno. Seguramente sí, porque también esto pasa un poco como los sueños, ¿no?, que a veces los recuerdas, a veces no. Yo en mi caso los viajes astrales, si los he tenido, no los recuerdo, pero lo que sí que he tenido, vivido y he sentido ha sido haciendo una sesión de Reiki, como mi astral, mi alma, intentaba salir del cuerpo. Además lo recuerdo perfectamente, porque yo estaba tumbado en la camilla tan tranquilamente, relajado, y de repente noté como si algo succionara de mí hacia arriba, pero todo el cuerpo. Me asusté y el astral volvió rapidísimo, y noté como si me estrellara con la camilla, ¿sabes? Me moví con un tembleque raro. Entonces fue una experiencia rara, me asustó porque era la primera vez que la sentía, pero vamos, que si lo vuelvo a vivir varias veces, pues me gustaría vivir un viaje astral conscientemente de todo lo que pasa. Sí, los viajes astrales conscientes son los más difíciles, es los que más se persiguen. A ver, sobre los viajes astrales, primero apuntar que un viaje astral es cuando el cuerpo etéreo, nuestro cuerpo etéreo, se desdobla de nuestro cuerpo físico y sale de él. Entonces es lo que siempre se ve en las películas, que por así decirlo el espíritu
emerge del cuerpo y va a hacer sus cosas, o va a volar, o pasa a otra habitación, lo que sea. Estos viajes astrales, los más comunes, son los que se producen durante el sueño. Normalmente, muchos expertos en estas materias nos cuentan que cuando duermes tienes viajes astrales, todo el mundo los tenemos. Lo que pasa es que tal como los tienes, regresas y no te das cuenta. Pero sí que es verdad que hay sueños particularmente vívidos y particularmente significativos que pueden ser identificados como viaje astral perfectamente por las características de los mismos. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, viaje astral consciente no he tenido. Aunque lo he buscado, no he tenido. Pues es difícil conseguirlo. Pero inconsciente sé que he tenido varios. ¿Cómo sé esto? Bueno, pues por unos determinados sueños que yo he tenido a lo largo del tiempo, en los que yo soy consciente dentro del sueño de que salgo de mi cuerpo, de la acción de salir y recorrer un espacio. En una ocasión me sucedió dentro de la casa y yo recorrí los espacios de la casa y estaba consciente de que estaba dentro de la casa. Y en otro que tuve muy vivido, yo salía de mi cuerpo e iba hacia el universo. Llegaba fuera de la Tierra, veía todo el universo y es muy curioso este sueño porque fue en un momento, en una etapa de mi vida que yo estaba muy sensible, muy perceptiva. Y lo recuerdo perfectamente porque al llegar a este momento del universo, yo cuando estaba ahí arriba, sentí una sensación de paz y de tranquilidad que no había sentido hasta entonces. O sea, una cosa maravillosa. Hasta que en determinado momento, sin venir a cuento y sin saber por qué, sentí un terror muy grande que me devolvió rápidamente a mi cuerpo y entonces es cuando desperté conscientemente, desperté del sueño. Pero aquí viene la curiosidad. ¿Cómo desperté de este sueño? Desperté completamente aterida, como si me costase trabajo, como cuando se te duerme un miembro, pero todo el cuerpo. Tenía todo el cuerpo con esta electricidad y esta imposibilidad de moverse durante unos minutos. Me costó. Casi al principio no podía ni moverme y me dolía. Era una sensación que también se describe en los viajes astrales cuando vuelves a tu cuerpo. En los conscientes. Entonces, por eso sé que este sueño en realidad fue un viaje astral. Esta es una experiencia que yo he tenido y quería. Que no fuese una ECM encubierta a través de un viaje astral, ¿o qué? Que no hayas tenido una mini muerte súbita y hayas vuelto, hayas revivido en su momento. No lo creo porque estaba perfectamente y no tuve ningún problema. Pero sí que lo reconocí con las características que se le da al viaje astral, porque de hecho se dice eso, con un viaje astral tú puedes, en teoría, ir a cualquier parte del universo si tú quieres, o ir a otra parte, o encontrarte con otras personas. Hay quien habla de que te vas a la biblioteca de los registros acásicos, bueno, una serie de historias, cada cual tiene la suya. Pero sí que es verdad que es una sensación que se tiene y es muy intensa, o sea, tan intensa como que para que años después sigas recordándola y sigas defendiéndola como que eso no fue un sueño normal. Te marca tanto que lo recuerdas sí o sí, pase lo que pase. Es extraordinario, ¿no? Y bueno, hay otras personas que hablan mucho de estos temas y que dicen que los dominan a la perfección y dicen que van a hablar pues con seres ya no nosotros de otros planetas, ya no solo de otros planetas, sino que van a hablar con seres de otras dimensiones energéticas. Eso ya da el pie o la posibilidad a que puedas hacer cualquier cosa estando en un viaje astral. Sí, bueno, sobre todo a mí me parecen muy interesantes los viajes astrales porque realmente es como una pequeña demostración empírica de que no somos solo nuestro cuerpo físico. Entonces, sí, está dentro de este tema de la parapsicología y de lo paranormal, pero son experiencias que en la vida todos alguna vez hemos tenido o vamos a tener y que nos hacen pensar en estos temas de decir, bueno, si yo he podido hacer un viaje de este tipo, quiere decir que efectivamente yo no soy solo mi cuerpo físico. Es muy relevante realmente. Mira, Daniel nos pregunta si la sensación de alma al despertar sería parecida a la parálisis del sueño. Sí, sería un poquito parecida a eso, con esa electricidad que te recorre por el cuerpo, pero no tan desagradable
como la parálisis del sueño, que por cierto también he tenido experiencia con eso, y esa sí que fue desagradable. Pero esta era parecida, pero un poco diferente. Sí, es curioso, ¿no? Yo nunca he tenido parálisis del sueño que yo recuerde, y lo he dicho antes, ¿no? El viaje astral que yo recuerde tampoco he tenido, entonces no sabría qué decir en este caso. Yo con la parálisis del sueño, solo he tenido creo que 2 veces en mi vida, entonces tampoco es que sea... Pero sí que recuerdo una especialmente porque tiene un nombre, ahora mismo no recuerdo, no sé si Daniel me puede ayudar, el nombre que se le da a estos sueños terribles que se dan durante la parálisis del sueño en el que ves una cosa monstruosa. No se llama pesadilla, tiene otro nombre, pero no me acuerdo cuál es. Bueno, de cualquier manera, mi experiencia fue que yo estaba dormida, seguramente fuese una fase del sueño entre el sueño y la vigilia, una duermevela, y yo en ese momento, que es lo que sucede con la parálisis del sueño, lo que está pasando es que tú ya estás despertando, pero tu cuerpo no puede moverse, pero todavía sigues soñando. ¿Y qué sucede? Que por alguna razón extraña la mente genera la cosa más horrible que te puedas imaginar, el terror más recóndito que puedas tener, lo manifiesta y te lo hace ver, pero tú no puedes moverte. Y esa es este tipo de sueños horribles, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y mi experiencia fue que yo estaba tumbada en la cama y a la izquierda de mi cama vi un ser, una especie de persona sin cabeza, pero con una ropa que yo conocía, que empezaba a andar a lo largo de la habitación, rodeando mi cama hacia la parte derecha, y yo no podía moverme. Y cuando llegó a la parte derecha, esta persona elevó los brazos como si fuera a clavarme un cuchillo, y de hecho hizo la acción de clavarme el cuchillo, pero yo no la sentí porque obviamente ahí no había nada. Bueno, el terror que sufrí, inenarrable, horrible, hasta que finalmente pude recobrar por así decirlo, mis miembros y poder despertar, porque al fin y al cabo era una pesadilla muy real, y levantarme me costó mucho y era una sensación de absoluto terror. Entonces, para que veáis qué impacto tienen estas cosas, ¿no? Yo en ese momento sentí tanto terror que incluso cuando ya estaba despierta y había racionalizado que había sido un sueño, me fui de casa. Dije, tengo que irme de casa un rato, al menos unas horas, y despejarme de esto. Parece una broma muy bien desarrollada y con muy mala hostia, ¿no? Qué sensación más horrorosa. Sí, era como en las películas cuando aparece un fantasma hostil y que te ataca, pues así. Pero bueno, es que este es un fenómeno que es muy normal. O sea, esto es algo que la ciencia ha admitido que existe. Es como una especie de pesadilla, no me acuerdo cómo se llama. Y efectivamente te hace ver, pues normalmente son cosas terroríficas. Puede aparecer un monstruo, puede aparecer el fantasma de The Ring que se acerca por tu cama a devorarte. Son cosas muy, muy terribles y no entiendo por qué pasan. Debe ser alguna broma del cerebro, algún mecanismo extraño que tenemos, y al que le pasa a menudo lo pasa muy mal, ¿eh? Hombre, a mí se me ocurre, así como me pasa muchas veces, que de repente me viene algo a la mente, y podría ser que eso lo haga la mente a propósito para que el cuerpo reaccione, o sea, de esa... Porque claro, la mente está despierta, pero el cuerpo sigue dormido. ¿Lo hará la mente para que generar adrenalina y que el cuerpo despierte lo más rápido posible? Pues puede ser, la verdad es que no lo sé. Así como las pesadillas sabemos que son residuos de las cosas que tenemos en la mente cuando durante el sueño desfragmentamos el disco duro, por así decirlo, esto también puede cumplir algún tipo de función de eliminar residuos, no lo sé. Bueno, otra cosa que tenemos por aquí para hablar son las premoniciones. Os explico alguna anécdota. Por ejemplo, cuando era pequeño, que mis padres me llevaban siempre al colegio o a casa de los abuelos o lo que sea, normalmente siempre seguíamos las mismas rutas, ¿no? Con el coche circulando. Y muchas veces me pasaba que decidía que ese día había que cambiar de ruta, había que ir por otro sitio porque me apetecía, en ese momento no sabía por qué. Y luego más tarde o días después enterarnos de que en la ruta de siempre durante ese día pasó algo, sea un accidente o estaba la calle cortada simplemente por obras y nos iba a hacer perder tiempo, lo que sea.
pero esto me ha pasado varias veces. Otra cosa que me pasó también ya conduciendo yo fue que bajando, bueno, antes vivía en una montaña donde había muchas curvas, y bueno, esas curvas las hacía todos los días, 2 o 3 veces por lo menos. Y recuerdo que un día me quedé mirando un árbol en concreto durante el descenso por las curvas. Es todo bosque, está lleno de árboles, hay miles de árboles. Pues un día me quedé mirando uno en concreto, me llamó la atención un árbol en concreto. Y volviendo más tarde vi que había un grupo de trabajadores cortando precisamente ese árbol. Pues resulta que ese árbol se había caído después de yo haberlo visto, haber tenido, no sé, esa atención especial por ese árbol en concreto. Sí, esto que comentas del tema de las percepciones, bueno, de las premoniciones, quería decir, tiene mucho que ver con la percepción de la persona. Yo creo que yo creo que cada persona tiene un nivel perceptivo diferente y también es un nivel que va cambiando a lo largo de la vida según te vayan pasando cosas o según vayas evolucionando, etcétera. Sí que es verdad que a mí también me pasa que en determinados espacios no me siento a gusto y en otros sí, sin razón aparente. Entro en un espacio y digo, tengo que salir de aquí, no me gusta el ambiente que hay. Esto es un nivel de percepción, por alguna razón sucede, no sabemos por qué. En tu caso, sí que has comentado que después han sucedido cosas malas en lugares por los que no has querido pasar. Es un sexto sentido, ¿no? Por así decirlo. Quizás tú inconscientemente estuvieras viendo algo que no te gustaba y dijeras, por aquí no paso, algo que vieras, una persona de mal aspecto o algo que se va a caer y tú ni siquiera te des cuenta. Puede ser eso o puede ser directamente que tengas algún tipo de percepción de lo que va a suceder después. A ver, hay mucha gente que le ha pasado, incluso sabemos de casos de personas que han cancelado vuelos en base a premoniciones de que algo iba a pasar y después estos vuelos se han estrellado. Entonces no es algo casual, es algo que pasa a lo largo del mundo y yo creo que se debe a eso, a un nivel perceptivo superior de determinadas personas. Nada más, conociendo lo que estabas diciendo ahora, en el propio Titanic hubieron decenas de casos que cancelaron sus billetes, que no quisieron subir, y claro, la compañía de seguros de entonces fue a buscar a estas personas después del accidente para investigar a ver si alguno había saboteado al Titanic, al barco en cuestión. Claro, pasa lo mismo con los aviones. Cuando se sabe que esto sucede, se investiga a ver si esta persona pudiera haber tenido algún conocimiento de que algo pasaba, ya sea porque algún ataque terrorista o ya sea porque conocía algún dato. Siempre se sospecha de la gente que por alguna razón evita estas catástrofes. Y bueno, lo que decías, ¿no? A mí cuando me pasan estas cosas, normalmente no es que me fije en algo, ya es lo del árbol de sus casas. Me refiero a lo de cambiar de ruta. No siempre es algo malo, no siempre evitas un accidente, a lo mejor evitas una caravana simplemente. Pero no me viene la idea porque haya visto algo de una persona o algo raro, sino simplemente es una idea que aparece en mi cerebro de repente, como las imágenes que contaba antes, que aparece de repente en mi cerebro y digo, pues hoy voy a ir por otro lado y ya está. Y a veces no le hago caso y voy por donde siempre y me encuentro pues con el percal que sea, obras o lo que sea. Mira, ya que comentas este tema, te voy a hablar de un libro que no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba este tema, era de un psicólogo médico, no me acuerdo qué era, pero era un experto. O era psicólogo forense, creo que era psicólogo forense. Bueno, de cualquier manera, este señor hizo un estudio sobre el miedo intrínseco que se tiene ante determinadas situaciones. Es decir, tú vas por una calle oscura y de repente sientes terror y te tienes que ir a otra calle. Bueno, pues este señor decía que él había investigado numerosos casos de asesinatos, violaciones, asaltos, etcétera, etcétera, y que había hecho una correlación de que efectivamente este miedo primario es un miedo que surge del cerebro más reptiliano que tenemos, es decir, ese cerebro primitivo que nos previene de las posibles amenazas. Entonces no sabemos por qué sentimos miedo por ir por ahí, pero hay que hacer caso a esas premoniciones, por así decirlo, a esas percepciones, porque están fundadas. Son generalmente producidas de una manera totalmente subconsciente, en base a datos que no sabemos por qué, pero los tenemos,
y que él recomienda que efectivamente que cuando se tengan esas ideas se le hagan caso porque muchas veces evitan que pasen cosas. Yo te voy a dar otra experiencia personal sobre el tema este que dices. Yo, por ejemplo, sin irte más lejos, entrar en la habitación donde duermes de tu casa, de tu propia casa. Yo muchas veces entro a oscuras y no pasa nada, ¿no? Ni siquiera tienes un pensamiento negativo de que me da miedo la oscuridad o puede haber alguien aquí o no. Simplemente entras, haces lo que tengas que hacer a oscuras y sales y ya está. Pero hay otras veces que, sin venir a cuento y sin pensar yo nada tampoco, simplemente se me erizan los pelos de la nuca, de los brazos, de todos lados. O sea, tengo una sensación de repente de alarma, de corre, sal de aquí. A veces me pasa. Entonces, yo solo puedo pensar que o hay algún ente o hay alguna cosa extraña que no se ve en ese momento en esa habitación y es lo que me hace sentir eso. Que no quiere decir que sea algo malo, simplemente que la siento y y a mí me da la alarma en el cuerpo de decir aquí hay algo, pero no sabes el qué, entonces sal corriendo. Sí, muy curioso todos estos temas. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia parecida. Luego otra cosa que también me pasa y no me di cuenta hasta también bastante tarde es que a veces, por ejemplo, estoy estando con amigos o me pasaba más de pequeño, sobre todo cuando había mucha gente a mi alrededor o en el trabajo, de venirme a la mente un sentimiento, ya sea positivo o negativo, de odio, o de sensación de envidia o también de atracción o de alegría, todo así inesperado, todo de súbito. Yo, por ejemplo, podía estar haciendo deberes en clase o trabajando en las cuestiones que estaba haciendo y sin venir a cuento venía una sensación a la mente de alguna de estas y sin saber por qué, yo no lo entendía por qué tenía esa sensación y además muchas veces me venía asociado a una cara o de algún compañero de clase o algún compañero de trabajo. Y claro, yo muchas veces pensaba, digo, ¿por qué estoy sintiendo esto por esta persona si realmente no me ha hecho nada? O simplemente estoy trabajando y no entiendo el por qué he pensado en eso en ese momento. Después de haber pasado muchas veces, lo que hacía era un barrido con la vista a ver quién estaba mirándome y quién no. Y muchas veces coincidía que el que me venía a la mente con la sensación esa me estaba mirando o me había estado mirando momentos antes, porque lo ves que cambia la dirección de la vista o gira la cabeza. Y no sé, yo le asocié a que de algún modo leo el sentimiento que tiene esa otra persona hacia mí y eso que siento yo es realmente lo que está sintiendo esa otra persona hacia mí en ese momento. He llegado yo a esa conclusión. Puede ser o no puede ser así. Sí, lo que te decía antes, Víctor, yo creo que es lo mismo, de que tienes un sentido perceptivo pues superior a la media y notas cosas que normalmente no se notan. Esta sería otra manifestación. Son cosas raras. Ya te digo, para mí son medio normales porque me he acostumbrado, pero claro, yo lo comento aquí, yo lo comento con gente. Y lo que tú me has dicho, ¿no? Normalmente esto no suele pasar. Yo pensaba que sí, pero no sé qué. Pero bueno, otra cosa extraña que tengo para hacer una guía yo. Eres un pilón, Víctor. Sí. Otra cosa que me ha pasado con otra compañera, con la misma compañera con la que me hice la investigación de las imágenes estas que tuve después de la siesta, es que me comentó esta propia amiga que había tenido un sueño muy raro en el que no acaba de entender lo que pasaba porque el sueño se cortaba, no recuerdo si era recurrente y siempre se cortaba en el mismo sitio y no podía avanzar o fue una vez, no recuerdo una hora. Pero la cuestión es que me contó el sueño, así a modo de anécdota, y sin quererlo yo empecé a ver en mi cabeza el sueño que ella tenía, ¿no? Entonces yo en ese momento no sabía qué estaba pasando porque simplemente pensaba que yo estaba imaginándome lo que ella me iba explicando y era normal, era ver las imágenes de lo que alguien te explica, o sea, verlo en tu mente reflejado las palabras de otro. Simplemente pensaba que era eso. Pero resulta que yo le fui haciendo preguntas de cosas que pasaban en el sueño y resulta lo que yo estaba viendo en mi mente era exactamente lo que ella había soñado, las imágenes que ella había visto en su sueño. Y lo que estaba haciendo yo sin querer era guiarlo a través del sueño y avanzar la historia de ese sueño suyo que tenía cortada, o sea que
lo tenía capado de alguna manera que no podía avanzar, pues haciéndole preguntas yo le hice avanzar en ese sueño que ya tenía ahí atravesado y no podía saber qué pasaba después. Es otra cosa que me ha pasado. Ya después hay esto sí que te ha pasado a ti seguramente y le habrá pasado a muchos, ¿no? Tener intuición con la gente, saber o intuir antes de conocerlas que va a ser buena persona o va a ser mala persona, ya no en general, sino contigo a lo mejor, ¿no? Que te conviene o no te conviene conocerla. Hay mucha gente sí que he oído que le pasa esto, que antes de conocer a alguien ya saben más o menos por dónde van a ir los tiros. Ya no solo por el aspecto físico, sino por mental, algo diferente, algo... Yo creo que eso nos pasa a todos. Creo que en algún punto todos tenemos algún tipo de idea previa de que nos vamos a encontrar con una persona. Pero yo con esto tengo mucho cuidado porque sí que es verdad que creo que puede deberse a nuestros propios prejuicios. Prejuicios que a lo mejor no sabemos que tenemos, pero están en nuestra mente inconsciente muy arraigados y ahí permanecen. Es decir, pongamos un ejemplo. Alguien en el pasado, cuando éramos pequeños, una persona rubia y con cara de bruto, pues me pegó una paliza, por poner un ejemplo. Bueno, pues igual ese hecho, que tampoco trascendió más, te pasaron los años, te olvidaste y todo el rollo, en el futuro, cuando ya eres adulto, ves a una persona de estas características y aunque tú ya no recuerdes ese hecho ni lo asocies a él, tu mente inconsciente, el subconsciente, con estos programas aprendidos que tenemos, te lo va a recordar, aunque tú no lo sepas. Entonces ya tienes animadversión hacia ella. Por eso, con este tema yo tengo mucha precaución porque puede deberse a prejuicios internos propios. ¿Que puede ser otra cosa? Sí, pero también puede ser muy lógicamente que sean estos prejuicios que perviven dentro de nosotros. Si me presentan a alguien, aunque tenga una sensación extraña o negativa con esa persona, le voy a saludar y me voy a presentar igual. Y voy a tratarlo igual que al resto de personas. Yo siempre digo o pienso que cada cual se descubre a sí mismo. Quiero decir, que si una persona es mala y está fingiendo ser buena para caer bien en el momento X, esa persona al final va a caer por su propio peso y va a terminar siendo como es y se lo va a descubrir. Yo por eso muchas veces, aunque tenga esta sensación de saber, entre comillas, que va a ser mala persona, la trato igual y dejo que ella misma se descubra siendo como es. También tengo cuidado con esto de esta manera, ¿no? Siguiendo el rollo, siguiéndole las conversaciones y tratándola de la misma manera que a todos, pero siempre tengo ese punto de cuidado de que no me vaya a hacer algo y que no me pille desprovisto. Sí, de todas maneras yo soy de la opinión que las intuiciones es bueno seguirlas porque están ahí por alguna razón. No sabemos si es una razón que nosotros tenemos grabada en la mente y si es así puede tener su utilidad o si viene de fuera y es algún tipo de capacidad. Pero lo real es que existe y si tú tienes una intuición, yo pienso que conviene seguirla porque no está de más. Por algo estará ahí. Pues sí, yo siempre intento seguirlas y las veces que las he ignorado, me he dado cuenta que tendría que haberlas seguido. No siempre pasa, ¿no? No siempre te das cuenta, pero muchas veces sí que he sido consciente de ello. Y bueno, otra cosa que tenemos también son los déjà vus. Déjà vus también he tenido bastantes y lo que pasa es que, mira, voy a decir los dos casos, los dos extremos. Déjà vus de al instante, o sea, de hacer algo y en el momento en el que lo haces, decir, esto me ha parecido ver lo que o que ya lo he hecho o que iba a pasar, pero al segundo, al momento. Y después me han pasado también todo lo contrario, de ver una imagen en mi cabeza un día y a los años, igual 5, 10, 15, 20 años, eso que vi hace 15, 20 años, verlo en el momento presente. Me han pasado los dos extremos. Pues muy curioso, la verdad. Yo de vus pues he tenido como tenemos todos, yo creo que es algo que afecta a toda la población. La ciencia dice sobre ellos que es un desajuste cerebral muy momentáneo que enseguida se corrige. Es como una especie de corrección que hace el cerebro por un desajuste. Pero aún así, aunque yo creo esto,
sí que es verdad que conozco casos de personas que han tenido déjà vus sabiendo lo que iba a pasar. Es decir, estar en una mesa y decir, esta persona va a decir esto, y lo dice. Entonces, y tener esa sensación de déjà vu. ¿Eso qué es? Ya no lo sé. Ya ahí mi capacidad de entendimiento de la razón deja de funcionar, porque realmente si es un desequilibrio, cómo esta persona ha intuido lo que iba a decir la otra. Curiosidad. Claro, ahí también habría que saber si esas dos personas se conocen o no previamente. Porque puede ser que crees un vínculo, estar con una persona X tiempo hace que sepas cómo piensa o qué va a decir en según qué situaciones, si se da el caso de que lo decís a la vez, ¿no? También puede ser. No, en este caso que te comento no era así. La persona no se conocía y supo lo que iba a decir. Entonces es curioso. No, está muy bien. También es un poco adivinación, ¿no? Sí, pero con esa sensación de déjà vu que tenemos todos, justo en ese instante, asociado al déjà vu, porque ya que estamos hablando de ello, pues... Es un déjà vu de diálogo en lugar de una escena. Sí, hay cosas muy curiosas en el mundo, la verdad. Pues bueno, pues hemos contado muchas cosas, muchas ramificaciones diferentes dentro de lo extraña, bastantes experiencias personales también. Yo creo que lo podemos ir dejando por aquí y bueno, si más adelante surgen más temas o más vivencias, pues ya haremos un tercer episodio. Pero antes de cerrar, querría hacer mención a unos cuantos comentarios que hemos tenido en episodios anteriores. Por ejemplo, en el episodio 3, que trataba de la fantasía en los videojuegos, tenemos un mensaje de Gabriel Regueiro Poza, que nos dice: de la PCX os habéis dejado una de las joyas de la corona de los juegos de fantasía, The Legend of Dragon, o Dragoon. Este juego yo personalmente creo que no lo he jugado nunca, pero le echaré un ojo a ver qué tal está. Yo supongo que, claro, ya tendrá sus años y bueno, habrá perdido un poco su magia, ¿no? Pero lo miraré a ver cuál era, y a lo mejor sé que lo he jugado y no lo recuerdo ahora por el título. Y la misma persona, Gabriel Regueiro Poza, en el episodio 4 de Fantasía en la Televisión, nos dice: con Harry Potter me pasa como a vosotros, no me gusta nada el protagonista, pero el mundo me parece maravilloso. Bueno, aquí tenemos algunas opiniones. Os invito a todos a que hagáis lo mismo, ¿no? Cuando escuchéis nuestros programas, pues que dejéis vuestra opinión de lo que hayamos hablado en el programa en cuestión. Y bueno, también nos podéis dar ideas para mejorar o para tratar en próximos episodios. Pues tras tanta charla y llenar nuestra curiosidad, saldremos en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarlas. refugioDelAventurero@gmail.com. Nos podéis contactar y darnos ideas o si queréis participar en el programa activamente o pasivamente, como ha hecho Daniel, por ejemplo, enviarnos el mensaje que queráis. Pues Alma tiene su Facebook, que es @AlbaMínguezHerrera, y después en Instagram nos podéis encontrar tanto a Daniel como a mí como Saga Galdin. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio del Aventurero. Así que acordaos de cerrar la puerta al salir, que hace frío, sobre todo estos días que está nevando bastante fuerte. Y nada, buen viaje, aventureros. Bueno, aventureros, una semana más hemos compartido un espacio juntos. Y bueno, hoy no hemos tenido a Daniel presente directamente, pero ha estado con nosotros también y deseamos que se recupere enseguida. Y hasta la semana que viene, que lo paséis estupendamente. Un saludo, aventureros. Sí, de parte de Daniel, que lo paséis bien y hasta pronto, aventureros.